ángulos seno y coseno. Vamos a comenzar este episodio con la definición del concepto de ángulo como un subconjunto del plano. La definición es la siguiente. Supongamos que XY es una pareja ordenada de vectores no nulos. Vamos a definir el ángulo de X a Y, que vamos a denotar de esta forma, ángulo de X a Y, como un conjunto de puntos en el plano. Y a este conjunto lo vamos a definir a través de varios casos. Vamos a considerar inicialmente este primer caso, que ilustramos allí en el dibujo. Aquí observamos al vector X y aquí observamos al vector Y. Y observamos que Y está en el semiplano a la izquierda de X. Y está en el semiplano a la izquierda de X. En este caso, la región o conjunto que queremos llamar ángulo de X a Y es el que está sombreado en verde. Observemos que este conjunto se puede escribir como la intersección de dos semiplanos cerrados. El semiplano cerrado a la izquierda de X y el semiplano cerrado a la derecha de Y. De esta forma, nuestra primera definición entonces es la siguiente. Si el ortogonal de X producto punto con Y es mayor que 0, es decir, si Y está a la izquierda de X, definimos el ángulo de X a Y como la intersección del semiplano cerrado a la izquierda de X con el semiplano cerrado a la derecha de Y. Veamos ahora este segundo caso. Observemos este dibujo. Ahora tenemos nuevamente aquí al vector X y ahora tenemos aquí al vector Y y observamos que el vector Y ahora está a la derecha de X. Queremos definir el ángulo de X a Y como la región sombreada en verde. Observemos entonces que en este caso esa región se puede interpretar como la unión de los dos semiplanos cerrados, uno a la izquierda de X, el otro a la derecha de Y. De tal suerte que nuestra segunda definición entonces es la siguiente. Si el ortogonal de X producto punto con Y es menor que 0, es decir, si Y está a la derecha de X, definimos el ángulo de X a Y como la unión, no la intersección, sino la unión del semiplano cerrado a la izquierda de X con el semiplano cerrado a la derecha de Y. Consideremos este tercer caso. En este caso, observamos que Y está en el rayo positivo generado por X. Y está en el rayo positivo generado por X. En este caso entonces, lo que definiremos como ángulo es simplemente ese rayo, el rayo positivo, unido con el punto 0, con el origen. Nuestra tercera definición entonces es la siguiente. Si Y pertenece al rayo positivo generado por X, definimos el ángulo de X a Y como la unión entre el origen y el rayo positivo generado por X. Esto es lo que se llama el rayo cerrado. Observemos, se me había olvidado, muy importante, este ángulo se llama ángulo nulo. Observemos ahora este cuarto dibujo. Ahora tenemos aquí al vector X como antes y estamos suponiendo en este caso que Y está en el rayo negativo generado por X. Está en el rayo negativo generado por X. Queremos definir como ángulo la región o conjunto que está sombreado en verde. Observemos que en este caso ese conjunto no es otra cosa que el semiplano cerrado a la izquierda de X, que es lo mismo que el semiplano cerrado a la derecha de Y. De tal manera que nuestra cuarta definición o cuarto caso es este. Si Y pertenece al rayo negativo generado por X, definimos el ángulo como el semiplano cerrado a la izquierda de X, que es lo mismo que el semiplano cerrado a la derecha de Y. Y en este caso, al ángulo lo llamaremos ángulo llano. En cualquiera de estos cuatro casos, al rayo positivo generado por X cerrado, lo llamaremos lado inicial. Observemos en cualquiera de los dibujos, por ejemplo en este dibujo, este será el lado inicial, este será el lado inicial, este será el lado inicial
y este será el lado inicial. De tal manera que al rayo positivo generado por X cerrado lo llamaremos lado inicial. Análogamente al rayo positivo generado por Y cerrado lo llamaremos lado terminal o lado final, y al origen lo llamaremos vértice. Muy bien, hay un caso particular interesante que vamos a mencionar a continuación. Si Y pertenece al rayo positivo generado por el ortogonal de X, diremos que el ángulo de X a Y es un ángulo recto. Observemos este dibujo. Aquí nuevamente tenemos al vector X, aquí tenemos al ortogonal de X, y en este caso estamos suponiendo que Y está en el rayo positivo generado por el ortogonal de X. Entonces a la región sombreada en verde la llamamos ángulo recto. Muy bien, aclarada la definición o el concepto de ángulo, es pertinente hacer algunos comentarios. Veamos las siguientes notas. La primera nota es que la definición de ángulo está escrita en términos de semiplanos y rayos. Ya sabemos que los semiplanos a la izquierda y a la derecha de vectores que sean múltiplos escalares positivos entre sí son iguales. Y lo mismo ocurre con los rayos. Por consiguiente, se puede verificar rápidamente a partir de nuestras definiciones que el ángulo de X a Y es el mismo ángulo de Rx a SY, cualesquiera sean R y S positivos. Lo importante aquí es que sean positivos. La segunda observación o segunda nota es que con frecuencia vamos a usar flechas curvas con sentido antihorario para ilustrar gráficamente a los ángulos. Aclarada la noción de ángulo, pasemos a introducir el concepto de coseno de un ángulo. Definición. Supongamos nuevamente que XY es una pareja ordenada de vectores no nulos. Definimos el coseno del ángulo de X a Y de la siguiente forma. Este coseno lo vamos a denotar de esta forma, la forma tradicional, y por definición es un cociente. En el numerador tenemos el producto punto entre X y Y en el denominador tenemos el producto de las magnitudes de X y Y. Esta es nuestra definición de coseno. Con respecto a esta definición, es pertinente hacer varios comentarios. Comencemos con la siguiente observación. El coseno, tal como lo hemos definido, no depende de los puntos escogidos en los lados extremos. En efecto, si digamos x' es igual a rx y y' es igual a sy, con r positivo y s positivo, muy importante, positivos, entonces tenemos las siguientes igualdades. El cociente x' punto y' sobre el producto de las magnitudes es igual a rx punto sy sobre el producto de las magnitudes, y observemos que podemos sacar a r, que es positivo, en el denominador, sacarlo en el numerador y cancelar, y análogamente podemos hacer lo mismo con s, de tal manera que obtenemos este cociente x.y sobre el producto de las magnitudes, que es lo que hemos llamado justamente coseno. Es decir, el coseno no depende de los puntos escogidos en los lados extremos. Veamos algunas propiedades del coseno que se pueden verificar de manera sencilla, de manera rápida. Por ejemplo, la primera es que el coseno del ángulo de X a Y es igual al coseno del ángulo de Y a X. Esto se puede verificar muy fácilmente. Observemos, el coseno del ángulo de X a Y, por definición, es este cociente. Como el producto punto es conmutativo, podemos intercambiar el orden de X y Y aquí y obtendremos y.x sobre el producto de las magnitudes. Y por definición, este cociente, si observamos bien arriba, es por definición el coseno del ángulo de Y a X. Y de esta forma hemos establecido esta primera propiedad. Muy bien, pasemos entonces a la segunda propiedad. El coseno del ángulo de X a X, por definición, es el producto punto de X con X sobre el producto de las magnitudes.
y esto no es otra cosa que 1. De tal manera que el coseno del ángulo de x a x es 1. Si recordamos la definición de ángulo, observaremos que el ángulo de x a x es el ángulo nulo, de tal manera que hemos verificado que el coseno del ángulo nulo es 1. Veamos otra propiedad. El coseno del ángulo de x al ortogonal de x es igual, por definición, al producto punto entre x y su ortogonal sobre el producto de las magnitudes. El numerador es 0, así que este coseno es 0. Concluimos entonces que el coseno del ángulo de x al ortogonal de x es 0, y si observamos detenidamente, este ángulo es el que hemos llamado ángulo recto, de tal manera que hemos probado que el coseno del ángulo recto es 0. La cuarta propiedad es que el coseno del ángulo de x a menos x es menos 1, y se puede verificar tal como lo hicimos con las propiedades anteriores. Si observamos con atención, este ángulo es el que hemos llamado ángulo llano, así que el coseno de un ángulo llano es menos 1. Y para terminar este grupo de propiedades rápidas que se desprenden de la definición de coseno, tenemos que este número, el coseno, está entre menos 1 y 1. ¿Cómo se puede probar esto? Básicamente es una consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Observemos, por esta desigualdad, el producto punto entre x y y es menor o igual que el producto de las magnitudes y mayor o igual que menos el producto de las magnitudes. Si pasamos a dividir el producto de las magnitudes, obtendremos esta doble desigualdad al pasar a dividir el producto de las magnitudes, y justamente lo que tenemos en el centro, el término que está en el centro, es el coseno del ángulo de x a y. Está entre menos 1 y 1. Hay otra propiedad muy importante del coseno que vamos a ver a continuación. Proposición. Este resultado usualmente se conoce como ley del coseno y nos dice lo siguiente: supongamos que x y y son vectores no nulos. Entonces, el cuadrado de la magnitud de la diferencia entre x y y es igual al cuadrado de la magnitud de x más el cuadrado de la magnitud de y menos el doble producto de las magnitudes por el coseno del ángulo de x a y. Este resultado, que probablemente ya lo conocemos, se conoce como ley del coseno. Vamos a ver su demostración. Con las definiciones que tenemos, la demostración es muy sencilla. Comencemos calculando nuevamente, como ya lo hemos hecho antes, el cuadrado de la magnitud de la diferencia x menos y. Ya sabemos, por resultados anteriores, que esto es igual a esta expresión: el cuadrado de la magnitud de x más el cuadrado de la magnitud de y menos el doble producto punto. Todo lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar y dividir a este término, el del producto punto, lo vamos a multiplicar y a dividir por el producto de las magnitudes. Y entonces obtendremos, aquí multiplicando y aquí dividiendo, obtendremos esta expresión. Finalmente, basta observar que este cociente que hemos señalado en rojo es justamente el coseno del ángulo de x a y. Y con esto hemos demostrado la ley del coseno. Veamos ahora otro hecho interesante en relación con nuestra definición de coseno. Consideremos este dibujo. En este dibujo estamos tomando un vector x de coordenadas x, y que está en el primer cuadrante. Más precisamente vamos a suponer que la primera coordenada es positiva, estrictamente mayor que 0, y la segunda coordenada es mayor o igual que 0. En resumen, x está en el primer cuadrante. Aquí tenemos al punto P de coordenadas x0, que es la proyección del vector x sobre el eje horizontal, y aquí tenemos pues al origen. Hemos indicado con una pequeña región verde al ángulo de P a x, pero recordemos, según nuestra definición, el ángulo es por definición todo este subconjunto que estamos indicando allí con el puntero.
¿Qué sabíamos nosotros del coseno? ¿Qué aprendimos del coseno? Probablemente desde el colegio vimos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso se traduce en que el coseno es x sobre la raíz de x2 más y2. Eso es lo que sabíamos. Vamos a calcular el coseno en este contexto del ángulo de P a X según nuestra definición y vamos a ver que en efecto obtenemos el mismo resultado. Calculemos el coseno del ángulo de P a X. Entonces, según nuestra definición, esto es P.x sobre el producto de las magnitudes. Y al efectuar las operaciones y usar el hecho de que x es mayor que 0, obtendremos el cociente x sobre raíz de x2 más y2. Es decir, el mismo resultado que habíamos aprendido antes, probablemente desde el colegio. Esto nos enseña que nuestra definición de coseno es consistente con la interpretación geométrica o con nuestros conocimientos del coseno que ya teníamos previamente. Pasemos ahora a la definición de seno. Supongamos nuevamente que XY es una pareja ordenada de vectores no nulos. Definimos el seno del ángulo de X a Y de la siguiente forma. Primero vamos a anotar el seno de esta forma, la forma tradicional, y por definición vamos a definir a este número, el seno del ángulo de X a Y, como el coseno de otro ángulo, el coseno del ángulo del ortogonal de X a Y, que por definición es este cociente. De tal manera que hemos definido el seno del ángulo en términos del coseno de otro ángulo. Con respecto a esta definición, nuevamente, hay varios comentarios que hacer. La primera observación es que, al igual que ocurre con el seno no depende de los puntos no nulos escogidos en los lados extremos. Además, el seno satisface ciertas propiedades. Veamos de manera resumida algunas de ellas, que se pueden verificar de la misma forma en que lo hicimos para el coseno. La primera propiedad es que el seno del ángulo de Y a X es igual a menos el seno del ángulo de X a Y. La segunda propiedad es que el seno del ángulo de X a X es igual a 0, lo mismo que el seno del ángulo de X a menos X, también vale 0. Recordemos que este ángulo es el que llamamos ángulo nulo y este ángulo es el que llamamos ángulo llano. De tal suerte que lo que estamos diciendo es que el seno del ángulo nulo y del ángulo llano, el seno vale 0. La tercera propiedad es que el seno del ángulo de X al ortogonal de X es 1. En este caso, si observamos con cuidado el ángulo en consideración, observaremos que es un ángulo recto. Así que lo que estamos diciendo es que el seno de un ángulo recto es 1. Otra propiedad importante es que el seno de un ángulo, del ángulo de X a Y, está entre menos 1 y 1. Esto se puede verificar tal como hicimos con el coseno. Dejamos como ejercicio verificar una identidad ya conocida. La idea es verificarla a la luz de nuestras definiciones. El resultado es que el seno cuadrado del ángulo de X a Y más el coseno cuadrado del ángulo de X a Y es igual a 1. Y el ejercicio consiste en verificar esta identidad a partir solamente de nuestras definiciones y de las propiedades que hemos visto. Y una nota importante que debemos resaltar en este punto es que ya teniendo definidos seno y coseno, a partir de ellos podemos definir las demás funciones trigonométricas tangente, cotangente, secante y cosecante cuando haya lugar. Por ejemplo, si el coseno del ángulo de X a Y es distinto de 0, podemos definir la tangente del ángulo como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y análogamente se puede proceder con cotangente, secante y cosecante. Veamos ahora el siguiente resultado, que es muy interesante. Supongamos que tenemos dos vectores no nulos, digamos X mayúscula de coordenadas XY y Y mayúscula de coordenadas U y B.
y son vectores no nulos. Entonces se cumple la siguiente equivalencia. La magnitud de x es igual a la magnitud de y si y solo si se cumple esta relación entre las coordenadas del vector y las coordenadas del vector x y el ángulo de x a y. Este es un resultado muy importante. Nuevamente, la magnitud de x coincide con la magnitud de y si y solo si las respectivas coordenadas de y, de x y el ángulo de x a y satisfacen esta igualdad. Este resultado es muy interesante porque relaciona las coordenadas de los vectores x y y con el ángulo entre ellos. En este episodio no vamos a ver la demostración de este resultado. Esa demostración se puede consultar en las notas del curso o se puede intentar hacer como un ejercicio autónomo. No vamos a hacer la demostración, sino que más bien por ahora vamos a tratar de entender gráficamente qué significa el hecho de que dos vectores tengan la misma magnitud. Consideremos este dibujo. Vamos a suponer en todo momento que la magnitud o norma de x coincide con la magnitud o norma de y. Veamos el dibujo. Aquí tenemos a x, el punto x visto como punto o la flecha asociada. Aquí tenemos a y visto como punto, la flecha asociada. Y la región que está difuminada en azul indica al ángulo de x a y. Si nos paramos sobre el punto x, una forma de llegar a y, estando en x, consiste en seguir el arco de circunferencia en sentido antihorario hasta llegar a y. Estamos parados en x, queremos llegar a y, una forma consiste en seguir el arco de una circunferencia hasta llegar a y. O alternativamente, podemos considerar la flecha que asociamos a x y la podemos girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, en sentido antihorario, hasta que esa flecha coincida con la flecha asociada a y. Debido a esta visualización que indicamos ahora, diremos que y es una rotación de x en un ángulo, justamente el ángulo de x a y. ¿Ok? Diremos que y es una rotación de x por un ángulo que es justamente el ángulo de x a y. Y entonces, a esta igualdad que tenemos aquí, que ya sabemos que es equivalente al hecho de que las magnitudes sean iguales, a esta igualdad, que equivale a dos igualdades por componentes, primera componente y segunda componente, se le llama ecuaciones de rotación. El tema de rotaciones se estudiará mejor, con más profundidad y más detalle, en el capítulo 3 de transformaciones lineales. Para terminar este episodio, veamos algunos ejercicios. Estos 3 ejercicios que están listados aquí tienen como intención enseñarnos que nuestra definición de coseno y de seno es consistente con la interpretación geométrica que ya conocíamos de ellos. En el próximo episodio veremos congruencia de ángulos y forma polar de un vector.